Bueno, entonces para continuar con esta parte de, el uso del Python y lo de los mínimos cuadrados, que después se va a incluir lo de la parte de interpolación, se va a observar entonces este nuevo archivo. Este archivo entonces lo que va a hacer es, en primer lugar, se van a importar unas ciertas librerías, ¿no? En este caso vamos a importar la librería pandas para el acceso a archivos de tipo CSV, NumPy, entonces para el movimiento de arreglos de manera numérica. Por otro lado, el matplotlib, pyplot, AMP, este de aquí, para la graficación. Por otro, en este caso vamos a tener también el SumPy para el uso de variables de tipo simbólico, y estas dos tkinter para abrir o realizar la apertura de archivos utilizando entonces las ventanas de Windows. Una vez entonces ya que se importan estas librerías, lo que vamos a hacer aquí es la apertura del archivo. Vamos primero a quitar la ventana del manejador de la interfaz gráfica de usuario, las GUI o las ventanas para pronto, del tkinter, esta librería que vamos a estar utilizando con esto de aquí. Aquí en un inicio vamos a darle pues que se inicie completamente entonces este manejo de ventanas que tiene el Python, e inmediatamente se va a cerrar esa ventana. Lo que sucede es que si no se coloca eso, aparece por lo general una pequeña ventana. Vamos a verla aquí. Ponemos por ejemplo así. E inmediatamente aparece esta pequeña ventana que tenemos aquí. Entonces esta es la ventana que nosotros necesitamos cerrar con esta cosa de esto. Entonces aquí el detalle nada más va a ser que, bueno, ya nos va a salir entonces la ventana así sin ningún problema. Vamos a darle aquí cancelar. Nos va a dar aquí un error, un pequeño error, y cerramos la ventana. Bueno, esta ventana la vamos a tener que cerrar de manera así, con esto. Bueno, cerramos así, quitamos esta parte, entonces con esto cerramos, y aquí entonces vamos a abrir el explorador de archivos con el File Dialog que tenemos aquí en del From tkinter, desde esta librería del tkinter, y le vamos a utilizar entonces la función askOpenFileName. Esta función, si la mandamos a llamar de manera así sola o simplemente la función, nos va a permitir entonces seleccionar una gran cantidad de archivos o de tipos de archivos sin indicarle entonces qué tipo de archivo es el que nosotros estamos buscando. Porque, ¿a qué me refiero? Muchas veces cuando se quiere abrir una ventana, o más bien se abre una ventana o un diálogo, una ventana de diálogo de Windows para la apertura de algún archivo en general, muchas veces, por ejemplo, se pide que se abra solamente archivos de música, que se abran archivos de imagen, archivos de texto, archivos, documentos de Word, entre otros, ¿no? En este caso, lo que nosotros vamos a colocar aquí como variables o como parámetros de esta función va a ser, en primer lugar, el título con el cual va a llevar la ventana, que va a ser entonces seleccionar un archivo CSV. Y después vamos a colocar aquí File Types y le vamos a decir entonces igual, y vamos a colocar entonces aquí de esta manera como una especie entonces aquí de diccionario, donde se le va a colocar archivo CSV. Esto va a ser el texto que va a aparecer entonces en la ventana, y posteriormente aquí vamos a colocar cuáles van a ser los tipos de archivos o las extensiones de los archivos que nosotros queremos abrir. En este caso le estamos diciendo que con este asterisco va a ser todos los archivos que tengan como extensión, o sea, .csv, que van a ser entonces esos archivos de valores separados por coma, que son los que estamos buscando. Por otro lado, entonces aquí vamos a tener todos los archivos, y aquí van a ser todos los archivos con todas las extensiones, para que nos salga entonces lo siguiente. Vamos a ver, nos abre entonces esta ventana, y aquí vamos a tener en esta sección que puede seleccionar entonces solamente los archivos CSV, o por otro lado todos los archivos, y ya vamos a tener entonces aquí todos los archivos disponibles. Regresamos entonces acá y mejor abrimos Entonces una vez ya que se abra, aquí
se va a guardar entonces toda la dirección o todo toda la dirección, toda la ruta donde se encuentra ese archivo, para que nada más utilicemos entonces esta cadena de texto, que es donde se está guardando ese valor o la ruta del archivo a abrir, o del archivo que nosotros acabamos de seleccionar, que en este caso es CSV, que estamos utilizando aquí entonces como una plantilla para que nada más se abra ese CSV, y ya lo podemos abrir con el pandas en esta parte. Y como ya había explicado en otro video, entonces aquí en esta parte con el pandas vamos a leer entonces archivos CSV. Podemos observar los primeros datos de la tabla, obtener los nombres de las columnas y después convertir los valores a arreglos NumPy de valores flotantes de 64 bits. Entonces en este caso aquí nos está mostrando los primeros 5 datos de la tabla, y aquí en encabeza nos está mostrando cuáles son los valores del encabezado de esta misma tabla, ¿no? De esta data frame, que vamos a tener como XI, YI, y aquí se encuentran entonces todos los valores con sus índices, con sus respectivos índices. Entonces cerramos, y ahora una vez que ya se tiene entonces estos datos guardados en estos dos listas o arreglos de tipo NumPy, podemos llamarlo así como vectores numéricos, en estas dos variables, ahora sí podemos nosotros realizar cálculos de los mínimos cuadrados, que era lo que nos pedía entonces los mínimos cuadrados para repetir entonces esta parte, que es bastante sencillo. Solamente aquí lo vamos a buscar. En este caso, para localizar entonces esto, era necesario tener estas cantidades, ¿no? Las sumas de estas cantidades y también los promedios y el total de datos que se tienen aquí guardados. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a sustituir entonces en estas dos ecuaciones. Regresamos para acá y entonces se calculan todas esas cantidades utilizando entonces las funciones sum, len, entonces para obtener la longitud del vector, en este caso el vector x, que puede ser tanto el vector x como el vector y, ambos deben de ser de la misma longitud, por supuesto. Entonces para obtener cuál va a ser el número o la cantidad de datos que se están, en ese caso, vamos a ver dónde está, analizando, ¿no? En este caso estoy metiendo esta misma tabla de aquí. Aquí tenemos que n va a ser igual a 7 y las sumas y promedios, ¿no? Después entonces vamos a aplicar tal cual las ecuaciones para el cálculo de A0 y A1, que son estas dos ecuaciones que están aquí. Se puede utilizar entonces esto de aquí, n por suma de xy menos suma de x por suma de y. Hay que recordar entonces que aquí la multiplicación se realiza primero antes de que la resta. Entonces esto se realiza primero, y después ya se efectúa la resta. Y todo lo que se encuentre dentro de paréntesis, eso es lo que se analiza en un principio. Después A0 va a ser el promedio de y menos A1 por el promedio de x. Una vez que se tiene esto, se puede generar la ecuación de manera simbólica utilizando entonces el símbolo de x. Vamos a suponer entonces que estamos manejando valores de x, y, o más bien van a ser pares de valores x, y. Convertimos entonces este símbolo x en esta variable y generamos entonces esta ecuación como una ecuación de una recta que va a ser A0 por A1 por x, que en este caso va a ser la x simbólica. Esto de aquí, estas líneas entonces que tengo aquí, va a funcionar nada más para mostrar la ecuación que se está generando por mínimos cuadrados. Después, en este punto, yo genero los vectores de ajuste, o más bien el vector de ajuste, que se podría generar entonces aquí directamente con la ecuación simbólica, pero lo voy a hacer directamente con los arreglos de tipo NumPy, que voy a tener entonces los valores A0, que es una constante, A1 también, que es una constante, y X, que si es este arreglo de tipo NumPy, entonces me va a generar otro. Una vez que se tienen estos valores, ahora hay que calcular entonces el error estándar del estimado y también el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación o el coeficiente de correlación, ¿no? Que va a ser este R cuadrada o R. Entonces para ello voy a calcular ese R,
que SR sí se había observado anteriormente. SR está calculado entonces como la suma de los cuadrados de los errores. Es por eso que se llama mínimos cuadrados, vuelvo a repetir. Que ya he mencionado entonces en otro video, que va a ser los valores medidos menos los valores del modelo, o sea, los valores que se están obteniendo de este modelo de mínimos cuadrados. Y por otro lado, entonces también vamos a tener por estadística o por parte de estadística, esta desviación, ST va a ser la suma entonces de cada uno de los valores que se están midiendo menos el promedio de los mismos. Todo eso al cuadrado. Entonces en este caso vamos a tener estos dos así, o también podría calcularse directamente con estos valores, que muchas veces se prefiere realizar o utilizar todos estos valores para el cálculo entonces del coeficiente de determinación o el coeficiente de correlación ya de manera directa, aunque computacionalmente es un poco más tardado. Pero bueno, en este caso lo estoy calculando así. Se puede realizar entonces con la otra ecuación y va a quedar algo un poco más largo. Y de esta manera entonces ya me va a dar tanto el valor de S, Y de X y el valor de R. Vamos a ejecutarlo. Y aquí ya nos está dando entonces la ecuación generada. Y el valor de S, Y en X es de 0.77. Hay que recordar que este debe acercarse a 0. Mientras que el valor de R es de 0.93. Y hay que recordar entonces en este caso que este valor debe de acercarse a 1. Una vez entonces que ya se tiene eso, se puede lanzar la graficación y ya entonces se van a ver cuáles son los valores de los datos y cuál es el valor de mi ajuste que acabo de realizar de este lado. Y de esta manera entonces ya se tiene el programa de mínimos cuadrados. Ya nada más entonces lo que quedaría en este lado es generar entonces un menú de datos, un menú de opciones para permitirle a los usuarios seleccionar entre los, ya sea que los datos sean de manera exponencial, de potencias o una ecuación de crecimiento, o también la ecuación de tipo sigmoidal, para permitirle entonces al usuario seleccionar entre estos valores. ¿Cómo se va a realizar entonces esta sección? Entonces, para ello lo que se va a hacer, lo que se puede hacer es lo siguiente. Entonces, esta parte se tendría que incluir anterior a realizar esta parte de mínimos cuadrados, para poder entonces realizar la ejecución de cada uno de ellos, o de otra manera también lo que se podría hacer es convertir los datos como se muestra o como se había mostrado entonces en esta parte de la presentación. Realizar entonces la conversión de datos para posteriormente en esta sección, quizá aquí en esta sección, realizar lo de mínimos cuadrados. Aquí en esta sección, ¿vale? ¿Por qué razón? Entonces esto, como decía, se seguiría entonces en este punto, ¿no? Aquí va la selección. Entonces, en esta parte es donde va la selección, ya luego iría lo de mínimos cuadrados o el método de mínimos cuadrados. Hay que pedir entonces unas ciertas opciones. Aquí se puede crear el menú mediante estas cadenas de texto y luego mandar a pedir entonces esos valores. ¿Qué es lo que estoy metiendo aquí? Un while true para nada más entonces dejar todo esto dentro de esta lista de datos. Aquí entonces vamos a mostrar el menú de usuario. Ya que los tengo entonces como una lista de datos, voy a utilizar un for para recorrer entonces todas estas opciones e imprimirlas. Esto es simple y sencillamente lo que está haciendo esta parte. O sea, como lo tengo entonces en una lista, voy a recorrerla completo y le imprimo. Y posteriormente entonces voy a pedir que el usuario ingrese un cierto valor con la función input. La voy a convertir entonces a un entero. Y le voy a pedir entonces aquí, o la voy a almacenar en esta variable que se va a llamar OPC. Entonces después voy a observar si OPC es mayor a 1 o menor a 5, más bien y menor a 5,
Entonces estoy haciendo ahí la intersección de esos dos intervalos, todos los números mayores a 1, mayores o iguales a 1 y todos los números menores o iguales a 5. Entonces dentro de esa intersección se encuentran todas estas opciones y por tanto si esta opción que está seleccionando el usuario se encuentra dentro de esas opciones, rompe este ciclo y sigue entonces el programa. Vamos a observarlo. Se ejecuta, entonces aquí está pidiendo lineal, exponencial. Si se me ocurre poner un 8, vuelve a repetir entonces un 4, ese sí ya me lo deja pasar. Ok, aquí nada más tuve un pequeño error con esto. Ya no lo estoy manejando entonces como una cadena de texto, que es como generalmente lo maneja el input. Y ahí está. Volvemos a ejecutarlo y ahora sí, si yo coloco un 4, me va a decir que se va a realizar mínimos cuadrados de manera de crecimiento poblacional. Entonces aquí en cada uno de estos ifs lo que se tiene que colocar es estos dos datos, pero convertidos dependiendo de qué es lo que esté pidiendo cada uno. Se está pidiendo, por ejemplo, aquí de manera exponencial hay que convertir y de manera logarítmica, mientras que x se mantiene, ¿no? Vamos a tener la ecuación de potencias en las cuales se va a tener que poner el logaritmo de x y el logaritmo de y. Se tiene que hacer entonces la conversión para la razón de crecimiento. Entonces los nuevos x y los nuevos y van a ser 1 en x y 1 en y. Y la que se les había solicitado entonces también como tarea, ¿no? Para obtener esta sigmoidal. ¿Cómo es que se tiene entonces que convertir esta ecuación para poder aplicar entonces lo de los mínimos cuadrados? Y ya simple y sencillamente se puede colocar aquí entonces esas conversiones y finalmente entonces aplicar lo de los mínimos cuadrados, calcular esas cantidades, aplicar entonces a las ecuaciones, obtener A0 y A1 y dependiendo entonces de lo que se haya seleccionado aquí, volver a lo mejor a crear algo en esta parte para poder entonces realizar la conversión inversa y obtener entonces la ecuación que se esté pidiendo, como es lo que se había observado aquí en este ejemplo, ¿no? En el ejemplo que ya se había mostrado. Bueno, entonces hasta aquí esta parte. Este archivo o este documento, este código, lo subo entonces al repositorio de GitHub y dejo el enlace en la descripción del video para que lo puedan revisar. Vale, pues entonces hasta aquí esta parte y nos veremos luego. Adiós.